buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio de Frente a la Verdad. Como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana calurosa y lluviosa a la vez. Han habido muchas lluvias, ha llovido a cántaro en algunos sitios del país. Y este miércoles pasado vimos unas inundaciones terribles en la capital de la República Dominicana. Pero estamos aquí de pie en esta tarde soleada, donde el sol brilla como siempre. Y tenemos un gran invitado, primero un gran conductor, que es mi amigo Francis Javier, quien es el director de prensa de esta planta televisora, y nuestro amigo entrañable, el doctor Manny Sierra, quien es abogado de los tribunales. Manny, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Francis, ¿cómo está todo? Bueno, para mí siempre Bien. es un placer estar de Frente a la Verdad, un programa tradicional de la familia dominicana, y comentar y narrar los hechos noticiosos que después se van a convertir en historia. Porque en realidad los hechos noticiosos al final del día son los que van a determinar la historia. Así es. Manny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cómo están los aspectos de los tribunales y esas cosas? ¿Cómo están? Bueno, los tribunales están ahí. Yo entiendo que no han avanzado, o hay un retroceso hasta cierto punto en el aspecto de justicia. Y aunque parezca mentira, es así. Quiero comenzar, Manny, con algo importante, y es con el caso de la decisión que tomó el Ministerio Público con relación a archivar definitivamente el proceso que tenía el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué opinión tú te mereces al respecto? Y que ha sido algo que se ha visto como un fallo de la justicia dominicana. Bueno, mira, es una facultad que tiene el Ministerio Público, luego que realiza una investigación, de determinar si los hechos se configuran o no se configuran. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Cuentas había enunciado meses antes de ese fallo que él era un preso de confianza. Esa situación entonces ha quedado en el imaginario social de que cuando él dijo eso, era entonces porque tenía la presión, de alguna forma, de servirle al Ministerio Público, que hay un dato que la gente ha deslindado o ha obviado de alguna forma, quizás porque no logra entremezclar una cosa con la otra. Y es que el presidente de la Cámara de Cuentas le ha servido al Ministerio Público incondicionalmente. Se ha plegado al Ministerio Público en las auditorías que ha estado realizando en ocasión de los alegados casos de corrupción. Por tanto, este órgano, que es de carácter constitucional, que está por encima del Ministerio Público, de repente aparece y parece frente a la población que está por debajo del Ministerio Público. De manera que lo que ha ocurrido con el presidente de la Cámara de Cuentas es sospechoso. Pero que realmente no viene a ser, es el problema de que fue un problema de acoso sexual a dos jóvenes, y por eso fue el archivo, ¿verdad? Eso es lo que dice el Ministerio Público. Sin embargo, concomitantemente, en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados entendió que la Cámara de Cuentas, junto con el presidente de esa misma Cámara, habían incurrido en una serie de violaciones, unas de carácter administrativos y otras de carácter penal. Ahí los está incluyendo a todos. Correcto. Como pero la monjita. En la parte de él es innegable que él le ha servido de manera singular al Ministerio Público. Y Manny, entonces sí, está la duda si él lo que ha hecho es una especie de cambalache con el Ministerio Público. El Ministerio Público, al que ha confesado frente al país que es un preso de confianza, le archiva un proceso que no es el final, ¿verdad? Le archiva un proceso y entonces él me va a complacer en una serie de cosas que yo quiero para seguir atacando con algunos procesos en contra de antiguos funcionarios del gobierno pasado. Mira, Manny, cuando te oigo hablar así,
en esos términos, te hago la pregunta, ¿cómo está la transparencia en el sistema judicial de República Dominicana y la independencia, que son piedra angular de una sociedad democrática? Mira, yo creo que ha habido un poco de retroceso en la parte de la justicia. Y creo que la independencia también ha disminuido bastante, por múltiples razones. Algunas veces uno interpreta la independencia en el sentido, bueno, el juez tiene la facultad de fallar en una u otra dirección. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, en gran medida, los jueces se han convertido en reos de persecuciones soterradas de parte de ese Ministerio Público. Por tanto, entonces se ha disminuido esa parte de independencia del juez dominicano, aunque aparentemente, ¿verdad?, o teóricamente hay independencia, en la realidad, entre comillas, yo tengo mis dudas. No es que no la haya, o sea, puede haber uno que otro juez que actúe así. De manera que yo creo que también en eso ha habido un poco de retroceso. ¿A qué se vio, Manny, lo que pasó en la Contraloría de la República, donde el presidente ordenó que se hicieran varias auditorías a diferentes funcionarios públicos? Un desconocimiento total de lo que dice la ley. Un desconocimiento total de lo que dice la ley. Porque no está facultada según la Constitución de la República, ¿verdad? Correcto, ¿no? Y la propia ley que crea, creo que es la 4107 o la 4108, que crea la Contraloría General de la República. No que crea, sino que es una nueva ley que se genera en ocasión del gobierno del PLD, no recuerdo con precisión, creo que de Leonel Fernández. O sea, todas esas leyes las crea básicamente el PLD como partido. ¿Y qué busca el presidente de la República? ¿Con transparencia o algo? Porque realmente eso le afecta a sus funcionarios, que son sus colaboradores. Bueno, decir que él es el único serio en el gobierno y que todos los otros no lo son. Además quiere, digamos, legitimarse diciendo que él es un gobierno transparente. Cosas que no se corresponden con otras actuaciones que está llevando el gobierno. Pero además de eso yo creo que es incoherente porque es a tus mismos funcionarios a los que tú estás de alguna forma lacerando. Aunque se quiso decir inmediatamente que esas actuaciones eran de manera administrativa y que eran corregibles. Efectivamente. Pero eso, sin embargo, cuando tú te encuentras con las auditorías que le hicieron esa misma Cámara de Cuentas, que está sufriendo hoy las consecuencias de las malas actuaciones que hizo con exfuncionarios del gobierno pasado, es decir, le están aplicando su propia medicina a muchos de los miembros de la Cámara de Cuentas que violaron el debido proceso con mucha de la gente que están en los procesos de corrupción. Mira, dame un segundito. Sí. Por tanto, yo creo que lo que ha hecho el Contralor General de la República es violar la ley y él mismo lo ha admitido. ¿Y entonces? Porque él no tiene facultad de hacer publicaciones. Constitucionalmente porque no. Él a la vez es corresponsable de los propios informes que está publicando. ¿Usted sabe por qué? Porque es que en cada institución del Estado hay dos auditores. El auditor interno de la entidad pública y un auditor externo que es de la Contraloría General de la República, que durante el año, ese presupuesto que se maneja, ellos van viendo las partidas y van dándole el visto bueno y descargando, ¿verdad?, automáticamente todo el manejo de esos recursos públicos que se le facilitan a esa institución. Por tanto, yo creo que es contradictorio y es evidentemente una grosera violación de la ley, porque tampoco le da la facultad al Contralor General de la República a que publique ese tipo de trabajo. De hecho, compromete su responsabilidad civil al Contralor, no por lo que diga el presidente,
presidente le puede decir a uno, dale un tiro a ese caballo, uno Claro, se vuelve claro, pana. sí, Si no lo puede si hacer. tú lo diste ya, es una responsabilidad tuya, personal. Es un problema tuyo. Sí, entonces Claro. el funcionario tiene que actuar con responsabilidad. Claro. Esto yo no lo puedo hacer porque la ley no me lo Estoy permite. violando la Y, ley. el órgano facultado para publicar este tipo de la auditoría Cámara de es la Cuentas. Cámara de Cuentas, Claro. que está en una crisis. Y tengo mis dudas Sí. también hasta qué punto puede publicar. Porque es que la Cámara de Cuentas hace 3 tipos de auditoría. Auditoría de gestión, informes de auditoría y otro tipo de auditoría que no lo manejo porque no soy experto en la parte contable. Entonces, las auditorías, que es parte de un proyecto anual que hace la Cámara de Cuentas todos los años, dice, vamos a auditar durante este año 25 empresas. Esas son las rutinas normales. Esas son las auditorías de rutina normales, las que ellos hacen, las que ellos proyectan, ¿verdad?, en su trabajo anual. Pero si en el curso de esas auditorías ellos encuentran que hay indicios de naturaleza penal, entonces esos indicios los remiten al Ministerio Público. Es posible que el Ministerio Público le pida a ellos entonces que amplíe un poco más ese trabajo. Pero resulta, y ese tipo de auditorías no están sujetas a publicar porque ya entonces hay una parte de garantías de derechos fundamentales del el representante de esa institución que ha sido auditado. Por tanto, yo entiendo que ese tipo de auditoría que implica elementos de carácter penal no deben ser publicados porque entonces en el imaginario social y digamos los propios intereses que se generan, ¿verdad?, comienza entonces a desacreditar a un ciudadano que se le señala que en su gestión hay indicios de naturaleza penal. Un indicio es un destello, un indicio es una gota de agua que debe conducirte al río o a la fuente, pero un indicio no es la fuente, una gota de agua no es la fuente. Claro. No, claro. Por tanto, no es tampoco que la Cámara de Cuentas, aunque sea el auditor externo, tiene esa libertad. Y no la tiene por un asunto sencillo. Es que la ley de Cámara de Cuentas es del 2004 y tenemos una constitución moderna del año 2010. Sí. Por tanto, hay un desajuste en la ley de Cámara de Cuentas que hay que ponerlo a la altura de la constitución del 2010. De manera que ahí, entonces, la Cámara de Cuentas, que conoce muy poco de la ley, porque la mayoría son auditores, está manejando inadecuadamente ese punto. En conclusión, ¿es qué va para eso de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República? Que están desacreditados. Es decir, Tienen que renunciar. Si tuvieran vergüenza, ¿verdad? No, yo creo que institucionalmente es mejor que renuncien, porque ya ellos no tienen credibilidad. Ya, exacto. Ya ellos no tienen credibilidad. Y eso le hace un daño terrible a la institucionalidad del país. Bueno, ellos se beneficiaron Exacto. de eso. Sí, ellos claro. llegaron con esa crisis y se pusieron contentos. Y el presidente de la Cámara de Cuentas salió periódico por periódico Diciendo que él a era un decir preso de que él confianza. iba a levantar las auditorías de la corrupción. Exacto, sí. Exacto. Mira, en términos de seguridad jurídica, ¿cómo está la República Dominicana? Porque todo el que viene, por ejemplo, a invertir en este país, lo primero es que se preocupa por la seguridad jurídica. Muy ¿Cómo mal. estamos? ¿Y por qué tú dices que estamos muy mal? Porque yo te veo en una forma muy crítica siempre. No, no es una crítica siempre. No, esa es su Pero el posición. presidente del Tribunal Constitucional, para comenzar en la parte más alta, está gritando que 92 sentencias del máximo intérprete de la Constitución no se están cumpliendo. La ha desacatado el gobierno, Claro. el Poder Ejecutivo. Claro. Eso es Y otras grave. instituciones del Estado. Pero ahí está la que tú estás manejando, que es la de Pepe Goico, ¿verdad? Ahí hay muchas, no solamente esa es la que yo estoy manejando públicamente, hay otras. Entonces, en términos de seguridad jurídica, estamos mal. Muy mal. Ok. Si tú buscas en materia de inversiones, por ejemplo, de tierra, hay graves problemas con la parte documental. Inmobiliaria. Correcto, hay Sí. graves problemas con eso. Y eso no se resolvió, no se invirtieron recursos y se nombró un personal capacitado para resolver todos esos problemas del sistema inmobiliario de República Dominicana. Sí y no.
sigue todavía en crisis. Lo cierto es que hay mucho problema en esa parte de la seguridad jurídica, porque ustedes ven, cada día los periódicos están llenos, los medios de comunicación están llenos de gente clamando de que o le falsifican parte de su titulación, no se cumple, pero la mayor inseguridad jurídica la está generando el propio gobierno cuando no cumple las sentencias. ¿Y tú quieres mayor inseguridad jurídica que esa? Cuando el Estado, el gobierno central, que se presume que es el presidente de la República, no está cumpliendo con la sentencia. Pero entonces están paralizados los inversionistas aquí en el país. Lo dice Manny, el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Los inversionistas están paralizados entonces en el país? Bueno, hay inversionistas que el gobierno le está facilitando las cosas. A su manera. No, facilitándole mucho más las cosas que al propio inversionista dominicano. Entonces, si le está dando mucha facilidad a ese inversionista, lógicamente va a aprovechar coyunturas. Ya. En una condición de desigualdad frente al inversionista local. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuáles son las grandes inversiones que ustedes han podido ver en los últimos años, o en los últimos 3 o 4 años. No se han visto. Yo he visto muy poca o no he visto en ninguna. Turismo he visto, en turismo que hemos visto más o menos. ¿Pero dónde están en turismo? En la inauguración de los hoteles y esas cosas. Bueno, esos hoteles estaban ahí la mayoría. Estaban ahí y venían caminando, pero ¿cuántos hoteles se han inaugurado? Yo no conozco. Zona Franca no hay, no he visto Zona Franca. No. Y bueno. No es que uno sea crítico, es que la realidad está ahí. ¿Qué te parece, Francis? Bueno, es una situación realmente bastante grave cuando un jurista como Manny Sierra pues habla de que no hay seguridad jurídica en la República Dominicana. Y eso debe llamar la atención de las autoridades. Manny, hemos visto de que hubo una extensión de la legislación. Según este miércoles hubo un decreto, este miércoles pasado, donde el presidente extendió el orden legislativo. ¿Tú crees que se va a aprobar el Código Procesal Penal? Porque realmente... ahorita fuera de cámara comentábamos con relación a eso, que va a ser un desastre para la interpretación de los mismos abogados, de ustedes los abogados y de también el pueblo dominicano. Que le hace falta una aprobación al país de ese código. No, eso es lo que mediáticamente se dice. La mayoría de gente que te clama porque se aprueben leyes no conocen cuál va a ser el efecto de esa ley. Ah, no me digas. Tú dices, bueno, es verdad que tenemos un código penal desactualizado en algunas figuras, porque lógicamente siempre habrá cosas nuevas. Hay tipos nuevos penales, formas distintas, novedosas de delincuencia, y es lógico que hay que hacer reajuste, porque hasta en la propia vida tú tienes que hacer reajuste. Claro. Hasta en la propia ropa que tú usas, en la medida en que van pasando los años, lógicamente te va quedando distinta. Ahora bien, ese Código Penal dominicano que se ha barajado, que aquí hubo un buen proyecto de Código Penal, no sé por qué no lo aprobaron. Aquí hubo un proyecto, el primer proyecto, que fue una comisión que designó Leonel, que tuvo verdaderos abogados, profesores, que prepararon ese proyecto. Entre ellos estaba nada más y nada menos que el doctor Actañán Pérez Méndez. Sí, fallecido. Estamos hablando del 2006, 2007, 2008, 2009. César Pina Toribio. Sí. Creo que el propio Pina, su papá, Lorenzo Fermín de Santiago, y no recuerdo cuál es otra gente más. Y yo creo que hubo también consultas con juristas internacionales, ¿no? Correcto, pero es que ahí te estaban haciendo un código. Una gente que tenían 200 años de experiencia. En la vida institucional dominicana, ¿verdad? En la vida legal dominicana. Y eso se despreció. Para llevar ese adefesio que van a aprobar, que no lo va a entender nadie. Oiga que se lo digo hoy, porque ni siquiera los abogados lo vamos a entender, porque es un código aprobado, escrito, copiado
de otras latitudes que las escuelas dominicanas no es la forma de enseñanza, ni es el ni es la parte cultural en función de que se ha construido ese código. Y tú como jurista, ¿qué recomendación tú le darías al Congreso para que modificaran ese Código Procesal Penal? Que vuelvan al proyecto original que aprobó ese grupo. Si hay que hacer algunos reajustes en esa parte, yo creo adecuada que se haga, porque posiblemente han aparecido tipos, modelos de delincuencia nueva, de alguna forma, que no son tantas, porque ya las tenemos en otras leyes, porque aquí hay una inflación legal. Aquí tenemos una inflación legal y ahí también hay inseguridad jurídica. Fíjate que este es un país que te aprueba una ley hasta para sacar el perro a la calle. Entonces, esa inflación jurídica es lo que genera inseguridad, más que traer seguridad. Lo que genera esa inflación jurídica es inseguridad, que es lo que está pasando aquí. Ese término de inflación jurídica me gusta bastante. Bien, de frente a la verdad, vamos a una pausa comercial. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bien, estamos aquí de nuevo en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como ustedes. No sin antes decirles que tenemos un plato fuerte con el jurista Manny Sierra, juntamente con nuestro hermano y amigo Francis Javier, quien es director de prensa de esta planta televisora. Manny, ¿te queda algo con relación a lo del Código Procesal Penal? Porque realmente me preocupa mucho lo que tú has dicho de esa situación de que ni los abogados lo entienden. Lo van a entender ustedes, ni el pueblo dominicano, y que ha sido un adefesio y que no se han llevado de lo que la recomendación que hicieron los abogados bases que tuvieron ese proyecto. No fue una recomendación, fue un proyecto. Hecho. Ya hecho. Sí, hecho. Nada más faltó promulgarlo o aprobarlo, ¿verdad? Mi crítica es que el lenguaje que se utiliza en el código es muy europeo, ¿verdad? Es muy españolizado. Y en cambio nosotros tenemos una educación universitaria muy latina y muy precaria, muy mala. La educación de nosotros a nivel universitario no es buena. No. Es mala. Y primaria también. Porque es un desastre. Exacto, venimos arrastrando esas debilidades, ¿verdad?, de la primaria y se refleja en la universidad. Entonces, ese código estará muy por encima del lenguaje y son figuras muy novedosas, y como se trata de un código copiado, entonces tú te vas a encontrar que está hecho para Europa, España, básicamente, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo quieres aplicar aquí, con abogados que no lo van a entender o que no lo vamos a entender en su gran mayoría, con sanciones de la comisión de un hecho que te puede representar muchas sentencias sobre un mismo hecho. Por ejemplo, el tipo que viola, mata y tiene un arma de fuego, eso significa que tú vas a tener, imagínate
que esté tipificado que cada una de esas violaciones, de esos tipos, conlleva 30 años de prisión. El diablo. 30 años de prisión. Vamos a tener cadena ¿Verdad? perpetua. El que viola, Sí. asesina o mata y tiene un arma de fuego ilegal, clandestina. Y cada una tiene uno 25, otro 10. Al final, tú tienes 30 años para el tipo, 40 años o 60 años. Y el hombre tiene 50 de edad. Sí. ¿Cuántos años estaría Detenido, preso. correcto? Y la otra cosa es, ¿no se convertiría eso en una especie de cadena perpetua? Claro que Exacto. sí. Que está en contra de la Constitución de la no República. existe la cadena perpetua. No Y existe. que le va a hacer mucha carga al gobierno también. No, pero es que jurídicamente contraviene la Carta pero Magna, la Constitución de la claro. República. Sí, ahora nos estamos quejando, ahora, que nosotros tenemos más presos preventivos que México. Sí. Nosotros tenemos más presos preventivos No me que diga. México. Es una millones de deficiencia del habitantes sistema judicial dominicano. Claro que sí. Claro, pero hicimos un código procesal penal que era para acabar con las eso. prisiones. ¿Ustedes no se Sí, recuerdan? recuerdo, sí. El argumento central en la aprobación del Código Procesal Penal era que había demasiada gente presa. Pero resulta que ahora con el nuevo código hay más gente presa, porque hemos retrocedido al sistema inquisitorio. Pero, Manny, sacamos el Código de Procedimiento Criminal de 1888, 80 en adelante, para hacer una legislación nueva, y resulta que ahora el comportamiento de las autoridades vinculadas al área de justicia, entiéndase Ministerio Público, es más inquisitorio que en el Código de 1888. Pero, Manny, hemos tenido un retroceso mira, en ese aspecto. Por eso tú ves las cárceles llenas de ciudadanos. Eso es lo que te quiero preguntar, es que si en realidad eso no se debe a una especie de populismo judicial, porque regularmente lo que la gente espera, principalmente en estos casos de corrupción, es que lo manden a la cárcel en todo el proceso de investigación, Sí. para llegar ya a un juicio de fondo. Eso es propio de estos países tercermundistas, inseguros. Y nosotros después del tercer mundo somos caribeños. Es decir, nosotros somos como una especie de cuarta instancia, ¿verdad? Además de tercermundistas, somos del Caribe. Isleño. Sí, eso significa que todavía estamos más lejos, estamos más atrasados. Y las realidades están ahí. Tú coges Centroamérica, ¿verdad? Nos coges a nosotros, a los caribeños, básicamente. Tú coges Haití, coges a Cuba, tú coges las islitas aquí y a nosotros. Entonces ya tú comparas si es verdad lo que yo digo o es mentira. Ya. De manera que esto del populismo, que es una expresión nueva, medio vinculada a los medios de comunicación también, ¿verdad? Ok. O sea, nace ahí. No es más que una forma de meter la justicia y la política. Es una mezcla entre justicia y política, que es lo que ha venido ocurriendo en América Latina más que en cualquier parte del mundo. Entonces estamos hablando de la judicialización de la política, que Yo es algo creo serio. que sí. Es decir, estamos utilizando la justicia como instrumento de persecución política. Sí, claro. Pero no le conviene- Pero no se da aquí solamente. Sí. Tú coges, por ejemplo, a Brasil. Sí. Tú coges a Argentina. Tú coges Centroamérica entera. Ecuador. Hasta Donald Trump se queja. Sí, porque ha habido, de verdad que en el mundo entero ha habido un retroceso Ok. hacia la coartación de los derechos, de las libertades de los ciudadanos, por una parte, porque también por otra parte hay una enorme explosión de los derechos fundamentales de las personas y han progresado bastante los derechos constitucionales. En de Europa los ciudadanos. mayormente, sí. Sí, porque Europa es el primer mundo en materia Exacto, jurídica, sí. no es Estados Unidos. Efectivamente. Claro, Estados pues, Unidos sí. tiene el sistema más atrasado. Más Entonces, atrasado. Manny, al gobierno no le conviene la aprobación en esta legislatura del Código Procesal Penal. No, porque esos son proyectos e instrumentos que no generan votos. Ok. Porque al final del día, ¿a quién es que tú le vas a aplicar el Código Penal Dominicano? Es más, el Código Penal Dominicano es más importante que la Constitución. No me digas. Sí. Claro,
Porque la Constitución tú no se la aplicas a todo el mundo, no tiene sanción. Exacto. Ahora, el Código Penal, sí. tú condenas Cuando cometen a los menores de edad, Sí. a los adolescentes, a los jóvenes, a la gente de la edad de nosotros y a los viejos. Sí. La Constitución no pasa eso. No. Entonces, el Código Penal dominicano es un instrumento que para tener aprobación hay que tener mucho cuidado, porque es igual de importante o tan importante que la Constitución de una república, porque es un instrumento común que se aplica para todo el mundo. Es genérico. Claro. Para todo el mundo. Claro, claro. Mira, Manny, una de las preocupaciones de la sociedad dominicana es precisamente la inseguridad. El dominicano se siente muchas veces inseguro. En las calles los padres mandan sus muchachos a las universidades o a la escuela y tienen el temor de que no regresen. ¿Se han disparado los niveles de inseguridad o es una falsa percepción de que vivimos en un país inseguro? No, es inseguro. No, pero es que tú lo estás viendo, Francia. Mira, es que ha habido un retroceso en todo. Por ejemplo, yo creo que la presencia policial, pero no un policía que esté extorsionando en la calle, ¿verdad? Sino la presencia de unidades policiales en las calles, en las carreteras, de alguna forma te disminuye la presencia de la delincuencia. Y si tú haces esas mediciones con años anteriores sin que un país parezca como que tiene un estado de sitio, ¿verdad? Sino de seguridad, yo creo que disminuye. Fíjate que en los sectores donde hay más presencia policial, tú coges Bellavista, sí, que con frecuencia tú te vas a encontrar con unidades de policía, con patrulla, Sí. motorizadas, Sí. camionetas. Es más bajo la presencia delincuencial que en cualquier otro barrio. Independientemente de que la delincuencia es alta. Claro. Y es verdad que hay una inseguridad enorme. Sí. Por ejemplo, yo a mi hijo, cada vez que va a salir, yo me persigno. Claro, mira lo que pasó. Y yo mismo me persigno, Mira porque lo que tú nunca sabes lo que va a Sí, pasar. Mira lo que Bueno, pasó eso en la San puerta de tu Cristóbal durante hace 15 días. Se ha perdido una niña y agarraron el verdugo, el supuesto verdugo, pero la niña no la ha encontrado todavía. Es un caso muy lamentable. Pero yo te quería hacer una pregunta muy fundamental, y es la visita que está haciendo el presidente al Palacio de la Policía. ¿Eso es populismo o es realmente para solucionar el problema, cortarle de las raíces de ya a la delincuencia? Ajá. ¿Y entonces qué hace él en el Palacio? Dime. O sea, eso significa que milimétricamente los barrios van a tener algún tipo de control de cómo está fluyendo ¿Por qué él va la al Palacio? delincuencia. Mira, Eso es lo que evidencia, es una especie de impotencia y de degradación. De debilidad, ¿no? Porque ¿cómo es que él, el presidente de la República, arranca por el Palacio de la Policía cuando debe ser todo lo contrario? No se había visto nunca eso. No, eso es Populismo. una especie de quererse hacer gracioso frente a la población, pero que eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Manny, Aquí lo que hay que buscarle a la juventud es Soluciones. facilidades económicas, trabajo, empleo, deporte. Aquí no hay deporte, por Dios. mira, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de inversión económica. Y cuando hablamos de justicia, también tenemos que hablar de inversión económica en ese renglón. ¿Cómo estamos en esos términos? Y si tú crees que eso impacta también en los niveles de seguridad. Claro, porque tú tienes posiblemente un empleado con un más bajo nivel, con un sueldo bajo, que si tuviese un buen salario, tú vas a tener un mejor personal o un personal a gusto trabajando contigo. Entonces, yo creo que lógicamente eso influye. Es innegable que eso no influya. Ahora, yo creo que aquí el gobierno debe trabajar más con la parte de la juventud, más con la parte deportiva. Exacto. Aquí no hay proyectos, señor. Vayan a las escuelas y miren a ver si ahí hay educadores. No, lo que vemos es un pacto con la ADP, donde se benefició el ADP y no la educación dominicana.
Tú lo viste durante esta semana, claro. que se firmó un pacto. Aumento de sueldo. De aumento de sueldo, pero no se benefician los estudiantes, ni tampoco, como vimos un desastre, man, y no sé si tú viste, en un camión de basura, libros nuevos, tirados a la basura, valga la redundancia. Algo que el 4%, yo no sé para qué se aprobó. Si fue para enriquecerse los ministros o los funcionarios de educación, porque realmente, como decíamos ahorita, la educación dominicana es cada día más atrás, y entonces, reitero, vimos un pacto que a quienes beneficia son a los profesores económicamente, no a los estudiantes. Y a los que hacen los libros. Exacto. Manny, una pregunta muy fundamental que te iba a preguntar, valga la redundancia, y es con relación a los presos políticos, sino porque no hay presos políticos en el país, sino a los presos que han tenido el gobierno pasado, como José Ramón Peralta, Don Henry, que tienen arraigo. Según ¿estas personas deben de estar presos o no? Porque tienen arraigo económico. Donald tiene una compañía internacional que paga impuestos. José Ramón Peralta es el dueño de Ajo Constanza y tiene muchísimas inversiones aquí en el país. ¿Deben de estar presos o deben de estar en su casa, como le dieron medidas de coerción a los delincuentes de agricultura que vimos durante esta semana? Que yo no me explico cómo fue eso, de que desviaron unos fondos millonarios esas personas de agricultura, y lo que le dieron fue medida de coerción conjuntamente con un venezolano. ¿Deben de estar presos Don Henry y José Ramón Peralta? ¿O deben de estar en su casa con un grillete? Mira, es que hay un problema en el país. Yo creo que los ciudadanos deben conocer sus procesos en libertad, salvo que se trate de casos de grosero, ¿verdad? Sí, un criminal en serie. Claro. Un violador. Exacto, un tipo que constituye un peligro para la sociedad. Entonces, ese tipo de persona debe permanecer preso por la inseguridad que genera frente a la población. Pero el fin del proceso es buscar la verdad. Y en el caso de estas personas que no constituyen un peligro para la sociedad, y yo creo que ni siquiera para la investigación, porque lo que está buscando, la parte que el Estado, el Ministerio Público está buscando... Es aclarar. Sí, y toda la documentación, básicamente, que es lo que tienen, están en las instituciones públicas. Claro. Por tanto, ellos no tienen el alcance, ¿verdad?, de ir y robarse las piezas que están ahí. O supongamos que le pongan 3 meses de coerción. Vamos a poner que es razonable. Pero la prisión preventiva, de las 7 razones que establece el Código Procesal Penal, es la última razón, la última ratio. Por tanto, yo creo que es una exageración con esos ciudadanos y con muchos ciudadanos que no tienen el nombre político que tienen ellos. Por eso tú tienes las cárceles atestadas de ciudadanos. Pero vimos la contradicción que te dije, lo de agricultura, que se robaron un dinero que lo desviaron. Ahí hay un venezolano que está acusado también. Y entonces, que no tienen arraigo, que se pueden ir del país. Y entonces vemos a José Ramón Peralta y a Don Henry preso. Mucha de esta gente son trofeos de negociaciones. Sí, claro. Disfrazados. Ya. Son trofeos y además de eso hay un descrédito también político en el fondo. Y hay también actos de retaliación y venganza en contra de muchos de estos funcionarios que en su momento también fueron verdugos. Por tanto, hay un poquito de todo. Ya. Lo que yo creo que no es adecuado que el sistema o esa parte del sistema de justicia se esté manejando de esa forma, con el deportivismo que se está manejando, porque a todo eso también está generando no solamente daño en el patrimonio moral, en el patrimonio espiritual de la persona, sino también en el patrimonio económico. Entonces, yo creo que eso no beneficia ni al que está arriba ni al que está en desgracia en ese momento. Mira, la ley de extinción de dominio,
¿Cómo tú la ves? ¿Tú crees que eso se puede manejar políticamente? ¿Es una buena ley para combatir el lavado de activos, el narcotráfico, la corrupción administrativa? ¿Cómo tú la aprecias desde el punto de vista jurídico? Son instituciones nuevas que están apareciendo en otros países. Aquí como quiera estaban extinguiendo los patrimonios de los ciudadanos porque a todos los que están ahora presos se los tienen incautados. Eso fue un mandato de los Estados Unidos, ¿eh? Y también la ley de lavado. Sí. Y también la ley de lavado. Pero ¿cuándo entra en vigencia ya? ¿Ya entró en vigencia? Es que a esa ley le pasó como a la cucaracha en el gallinero. Como Chacumbele. Maduro le pasó como la cucaracha. Se quedó ahí. No, pero todavía no la habían promulgado y ya la estaban enviando para modificarla de nuevo. Ay, Dios mío. Y es un error. Y es un error. A mí no me gusta esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley va a atentar de manera abusiva contra el patrimonio de la gente que está siendo perseguida. Bueno. Yo algunas veces le pregunto, y me lo pregunto a mí mismo, si esa ley hubiese estado promulgada cuando se comenzó a conocer el caso de Odebrecht, la gente que está hoy aplaudiendo esa ley, le hubiese gustado que le quitaran sus bienes en ese momento. Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, a Chu Vázquez, a Bautista, Andrés, ¿verdad? Para ponerlos en la oposición o a los otros, a Víctor Díaz Rúa. Entonces, yo creo que hay leyes que más que bien hacen mal. Eso tampoco va a evitar que el hombre siga haciendo lo que está haciendo. Al final del día, como quiera, le están incautando. En el caso Baninter, ¿no le incautaron los bienes? Sí, claro. ¿No le quitaron el banco? Claro. Sí. Ahora, la Constitución establece que hay que tener una sentencia definitiva con la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y que llegue al Tribunal Constitucional ahora. Porque si de allá te anulan una sentencia y tú has dispuesto de un bien que no es perecedero, porque yo creo que es adecuado que hay bienes, por ejemplo, tú tienes una docena de mangos y tú me la incautaste, lógicamente a los 3 días se va a dañar. Lo ideal es que se venda, o 25 sacos de arroz. Ahora, la casa mía, ¿para dónde se va? Así es. ¿Verdad? Señores, estamos hablando con el jurista Manny Sierra, quien es un destacado abogado de los tribunales de este país, y con nuestro amigo Francis Javier, quien es director de prensa de esta planta televisora, en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. En breve volvemos. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bien, estamos aquí de nuevo en este su espacio Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes en esta tarde con un sol brillante. Y estamos con uno de los juristas más importantes de este país, nuestro amigo Manny Sierra, y con nuestro querido hermano, periodista y locutor Francis Javier, quien es director de prensa de esta planta televisora. Manny, ahorita hablábamos de la justicia en su totalidad. Hay un cliché que lo tiene el gobierno y es que la justicia es independiente, como lo decía el presidente de la República en una entrevista que se le hizo durante esta semana, que él ha sido transparente con la cuestión de las auditorías que se le han hecho a los funcionarios. ¿Es independiente la justicia dominicana? No, es que es igual. Aquí no ha cambiado nada.
Aquí se puso un Ministerio Público que deportivamente ha comenzado a difundir acusaciones violando la propia ley. Eso yo lo reprocho. Yo apuesto a la institucionalidad, siempre. Con con ellos, con los que se fueron. Esa ha sido mi prédica siempre. Y creo que es un gravísimo error que desde Palacio se esté difundiendo que hay un Ministerio Público independiente. Yo quisiera que me digan qué cambió legalmente hablando cuando llegó el gobierno. O sea, que se dirigen desde el Poder Ejecutivo, se dirigen. No hay una ley nueva, están igual en la Constitución, están igual en el Código Procesal Penal. Solamente hay un discurso que aquí hay una justicia independiente, que de hecho la justicia no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte dentro del sistema de justicia. Claro. Justicia es el que la hace, el juez. Tú llevas un caso fundamental que ha sido desacatado por el Poder Ejecutivo, y es el caso de nuestro amigo Pepe Goico, que hay un mandato que le ordena el reintegro al ejército dominicano, y este caso ha sido rechazado por el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa ahí, Manny? No, un abuso de autoridad. Pero no solamente con Pepe, quítenle la cara a Pepe, quítenle el nombre. Ahí, dijo el presidente del Tribunal Constitucional, 57 sentencias, acaba de dar un discurso en Estados Unidos, en Nueva York, 57 sentencias, el gobierno central, entiéndase Palacio, las está desacatando. 92 sentencias, dice el presidente del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, están siendo desacatadas. Muchas de ellas con astreinte altísimos. Hasta por dinero, ¿eh? Sí, claro. No me digas. Claro. Entonces, eso es grave, porque eso rompe con la institucionalidad. Tú no puedes entonces estar, por un lado, predicando que tú quieres que haya una justicia independiente, que estamos en un sistema de buena justicia, que estamos en un sistema de seguridad, cuando realmente desde Palacio se están ejecutando sentencias definitivas que constituye un abuso de la autoridad, penalizado en el Código Penal Dominicano, y que los funcionarios, presidente de la República, compromete su patrimonio personal. Tenemos ya una nueva Constitución. No estamos en la era de cuando Cuca bailaba. De Concho Primo. Hay que ajustar el proceder, y esto es vergonzoso porque Antoliano Peralta, el consultor jurídico de Palacio... Amigo tuyo. No, amigo mío no. No me digas. Él no ha respondido como amigo mío. Yo sí soy amigo de él. Él no es amigo mío. Yo sí soy amigo de él. Él no es amigo mío. De manera que no, yo no creo en esa amistad. La amistad es una carretera de doble vía. ¿Y cómo están las relaciones tuyas y el presidente? Porque tú eres un hombre más o menos radical en ese sentido, porque tú eres amigo del presidente. No, ¿verdad? Es que yo no soy amigo del presidente. El presidente ni estudiamos juntos. Pero no una amistad así, pero tú eres un amigo de Hipólito Mejía. En algún momento el presidente me necesitó y yo estuve ahí. Exacto. Antes de ser pero presidente. Pero no te ha correspondido como realmente debió de corresponder. Yo tampoco le he pedido nada. Porque cuando me... No, pero no significa pedir. No, tampoco no necesito que me correspondan. Porque cuando me necesitaban yo estuve ahí. Y me buscaron. Por tanto, yo ahora... Además, eso de corresponder está muy vinculado a que me den. Claro, y no estamos en eso. Y ese no es mi estilo. Exacto. Yo lo que quiero es que cumplan con las cosas. Esa sentencia del coronel Pedro Julio Goico Guerrero, cuyo único pecado que yo conozco para que no se la cumplan, es que es un hombre de la extrema confianza de Hipólito Mejía. Y por eso es. Quizá por eso es. Salvo que no haya una especie de resentimiento frente al expresidente Hipólito Mejía. No hay otra situación. O que Pepe bocón o que Pepe feo. Pero no hay una razón para que no cumplan con la sentencia. Y lo sabe el consultor jurídico que le habla mentira al país. Le ha dicho que el expediente... Antoliano Peralta le habla mentira al país. Le ha dicho que el expediente de Pepe no ha llegado allá y yo se lo notifiqué. Y ha tenido el valor o el desvalor de ir a medios de comunicación y decir, estoy esperando que me lo envíen. Yo se lo envié. Y no le ha dado el mismo tratamiento al expediente de Pedro Julio Goico Guerrero que le ha dado de otros oficiales, que yo también llevo los casos. Así que está marchando este país. El expediente
del otro lo mandan a buscar al ministerio. Y el expediente de Pepe, aún y cuando yo se lo he comunicado, no lo han mandado a buscar. Hay que cumplir con las sentencias del presidente del Tribunal Constitucional, no es el de Pepe. Pepe es un ciudadano cualquiera. Imagínese a un ciudadano cualquiera. No le hagan el favor a Pepe por ser un vinculado político. Okay. No, eso es grosero. Mídenlo con la misma vara. Piensen en José, el que vive cruzando el puente. José Trucupey. Correcto, no. Hay que cumplir la sentencia sin apellido y sin favoritismo. Es definitiva y están ahí. El presidente del Tribunal Constitucional anda por ahí gritando a los cuatro vientos que le cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Y eso es vergonzoso. El máximo vergonzoso. organismo. Y eso rompe justicia con la institucionalidad. Y eso es una violación, la más grave de las violaciones. Una violación constitucional, porque el presidente de la República juró ante la Biblia y ante esa Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, tiene un discurso incoherente. Claro. Y eso es grave. Manny, República Dominicana está colocada como uno de los países donde más feminicidios ocurren a nivel de la región. Nos comparan con Honduras. Y con España. México. Es una cosa realmente terrible. Semanalmente las informaciones vienen de asesinatos de mujeres y ahora se está implementando también entre los que asesinan mujeres, suicidarse también, es decir, un verdadero drama. ¿Qué está pasando con esa política en República Dominicana? ¿No hay política para enfrentar los feminicidios en este país? Es que yo creo que aquí hay que crear más sociólogos, psicólogos, antropólogos. Meter una mujer. No, es que estos son unos estudiosos del comportamiento humano. Fíjense que las universidades, yo creo que las universidades no están dando sociología en este momento. Yo no he escuchado en los últimos años una gente que estudia sociología. Y eso significa que tú estudiabas el comportamiento del ser humano. Pero además de eso, ¿cuáles son las estadísticas en los distintos sectores de la población, los segmentos de la población, para establecer? Los feminicidios se producen, por ejemplo, en la parte de los albañiles o en la parte de los mecánicos. No hay. Por tanto, yo entiendo que la política es salir a los medios de comunicación y gritar. No hay. ¿Tú no crees que es una descomposición social que arraigamos de la subcultura norteamericana con los casos de las mujeres y esas cosas? Yo no creo. Aquí hay un poco de libertad. Los hombres también todavía vivimos en un sistema atrasado. Porque es que de machismo, ¿verdad? Bueno, es que esta es una sociedad que es así. Tú no puedes transformarla ni la vas a transformar de la noche a la mañana. Exacto, un proceso. Yo creo que el sistema, en la medida que hay más necesidad en un hogar, hay más violencia. Así es. En la medida que hay más problemas económicos en un hogar, hay más violencia. Una pregunta, cambiando de tema radicalmente, y es con el caso del general que fue presidente de la Dirección de Control de Drogas, el señor Albuquerque. Vimos que una sentencia de 12 años que se le emitió a una persona que se buscó esa muerte. Nosotros no queremos que maten a nadie, ¿tú entiendes? Pero ¿cómo tuve el fallo realmente? ¿Cómo fue el fallo definitivo de esta Yo sentencia? creo que esa sentencia la van a anular. Sí, porque las propias juezas comienzan motivando que efectivamente hubo una provocación Una ofensa de la persona que finalmente o desgraciadamente terminó muerta. Yo creo que la van a anular la sentencia. No me digas. Sí, porque entonces no se vale por sí mismo. Y creo que si hubo una excusa legal de la provocación, es lógico entonces que él debió de gozar de un mejor régimen de sanción. Por eso yo creo que esa sentencia la van a anular y lo que desde en mi óptica correspondía aplicarle, aunque a los familiares le duela, ¿verdad?, es de 6 meses a 2 años. ¿De 6 meses a 2 años? Oye, porque tú veas. Figúrate. Sí, eso es así. Manny, un último llamado a tu amigo Antoliano Peralta o al amigo que era Antoliano Peralta con relación a lo de Pepe Goy. No, que él, como el abogado de Palacio, lo que tiene que hacer es decirle al presidente que hay que cumplir la sentencia. De hecho, y lamentablemente, el presidente de la República y otros oficiales
de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor, están demandados en daño patrimonial por el incumplimiento en la inejecución de una sentencia definitiva. Ese es el clamor del presidente del Tribunal Constitucional, que no me voy a cansar de decirlo, porque, lógicamente, lo que él está clamando, o el caso del coronel Pedro Julio Goico Guerrero, se subsume en esa realidad. Bien. Manny, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por permitirnos estar en su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes. Señores, hemos llegado al final y hasta el próximo domingo. Buenas tardes.